Listo. Bueno, si estamos listos, ya vamos a arrancar entonces. Ya estamos haciendo la transmisión por Facebook Live. Le pueden contar a quienes nos están acompañando y están interesados en ver nuestro segundo recital de poesía, en esta ocasión virtual, que nos acompañen por Facebook a través de la página de las bibliotecas, como @bibliotecaspuj. Bueno, entonces, antes que nada, les quiero dar las buenas noches. Mi nombre es Andrea Ramírez y soy la promotora de lectura de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy les doy la bienvenida a nuestro segundo recital de poesía de la franja de conversatorio, recitales y veladas literarias, charlas virtuales con autores. Este espacio mensual del Plan de Lectura Literario Javeriano que hay para leer, creado por las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con la Maestría en Literatura y con la revista 2020, busca que estudiantes, egresados, docentes y administrativos javerianos, así como la ciudadanía en general, dialoguen con quienes han dado vida a obras literarias y conozcan sobre sus experiencias de escritura, sus gustos e intereses literarios. Esta noche recibimos especialmente y con mucha emoción a nuestros poetas invitados. Tenemos con nosotros a Andrea Cote Botero, reconocida poeta colombiana, ganadora del Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia. Tenemos también a Juan Pablo Rodríguez, poeta y estudiante de la Maestría en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Está también Alejandra Mora y Carlos Palacio, poetas publicados en la revista 2020, quienes cursan los programas de Artes Visuales y Estudios Literarios respectivamente. En el transcurso del recital conoceremos un poco más sobre cada uno, como abrebocas para escuchar algunos de sus poemas en sus voces. Andrea, Juan Pablo, Alejandra y Carlos, les doy la bienvenida y les agradezco mucho por aceptar esta invitación. Nos acompaña también esta noche Andrés Felipe Chavarría, director de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana, quien dará unas palabras de agradecimiento. Buenas noches, Andrés, y bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, a quienes nos acompañan. Muchas gracias, Andrea Cote, Juan Pablo Rodríguez, Alejandra Mora, Carlos Palacios, por aceptar esta invitación. Agradezco también el trabajo de quienes están detrás de nuestro programa ¿Qué hay para leer? Una iniciativa que emprendimos desde el año 2019 con el propósito de reunir a la comunidad javeriana en torno a la lectura literaria y como un espacio de ocio valioso. Es un programa que integra estudiantes, profesores, administrativos, egresados javerianos, pero que también nos permite acercarnos a los niños y a las niñas de la comunidad javeriana. Esta franja en particular de charlas y recitales de poesía con autores contemporáneos y que también están abiertos al público, porque hoy es un escenario también abierto al público, se ha convertido en una oportunidad para conocer a muchísimos autores, quienes nos abren un camino hacia la lectura y escucha de sus obras, y nos acerca a su trayectoria como escritores y lectores. Gracias por su experiencia, gracias por compartir, por la generosidad de estar acá, de disfrutar este escenario y poder soñar y también vibrar al ritmo de la poesía como lo vamos a hacer esta noche. Así es que bienvenidos tanto a nuestros autores como bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Andrés. Doy las gracias también a Jeffrey Cedeño, director de la Maestría en Literatura y la especialización en Literatura Infantil y Juvenil de la Pontificia Universidad Javeriana, y a Juan Camilo Guiterle, editor de la revista 2020, por todo el apoyo y la convocatoria para este evento. Juan Camilo, te cedo ahora a ti la palabra para que nos cuentes un poquito más sobre la revista y sobre su participación en el evento de hoy. Hola Andrea, buenas noches y muchas gracias. Pues la revista 2020 es una producción de los mismos estudiantes de la universidad en la que dejamos que los estudiantes manden sus textos y los publiquemos en la revista. También la revista agradece el espacio que nos comparte la biblioteca de la Universidad Javeriana para que las nuevas voces de la literatura puedan hacerse conocer. Nuestros autores aquí presentes, quienes han publicado con nosotros por las convocatorias, son poetas de calidad y en los que creemos firmemente que podrán ser tan grandes como los autores que están aquí acompañándonos. Gracias a Andrea Cote y a Juan Pablo Rodríguez por estar con nosotros. Y desde la revista les deseamos que disfruten el recital. También muchas gracias a Jeffrey Cedeño por darnos el espacio y hacer que esta conexión tan bonita se diera. Y gracias a Andrea por organizar este evento que realmente sigue y sigue creciendo. Así que te dejo el espacio, Andrea. Muchas gracias, Juan Camilo. Así es, seguimos creciendo y bueno, nos place mucho estar en esta segunda oportunidad con todos ustedes para compartir un poco de poesía.
Finalmente, para dar inicio a nuestro evento, solo resta contarles a quienes nos acompañan esta noche que antes de culminar el evento estaremos dando información sobre las plataformas en las cuales podrán hacer la compra online de las obras de Andrea Cote y de la revista 2020. Por favor, no se desconecten para esta información y las preguntas del público también se responderán al final, por supuesto, pero podrán escribirlas en este momento desde nuestro chat interno o para quienes nos están siguiendo en Instagram o en Facebook Live a través de los comentarios. Agradecemos su interés y esperamos que disfruten mucho, mucho de este evento. Estimados invitados, ahora sí con ustedes, quisiera que comenzáramos con nuestra primera ronda de lectura. Vamos a empezar con Carlos. Carlos Palacio es estudiante de último semestre de literatura en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente está escribiendo su trabajo de grado sobre la obra de Nicolás Gómez Dávila y la crítica literaria colombiana. Además, Carlos es el poeta más joven de la antología Nuevo Sentimentario de Luna Libros 2019, que reúne las voces más destacadas de la poesía colombiana en los últimos 50 años. Bienvenido, Carlos, el micrófono es todo tuyo. Hola Andrea, muchas gracias por tu presentación y a todos los que nos acompañan también. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con un poema un poco viejito que recorre muchos de los temas de mi poesía, como es la infancia, que revisita este lugar tan maravilloso. Y es un poema muy especial porque, bueno, en la coyuntura actual de este país, con los hechos más recientes, es un poema que creo que llega mucho. El poema se llama Cada tarde un diciembre. A nuestra casa de campo, para nosotros simplemente casa, llegaba mi prima a pasar algunas fiestas. Los sonidos de las rocas, o al menos así nos decían, al desprenderse de la montaña, retumbaban todas las tardes o acompañaban nuestros juegos matutinos. Mucho después nos enteraríamos de que no eran rocas, sino disparos, lejanos disparos los que mi prima, al volver a la ciudad, recordaba como fuegos artificiales y le contaba a mis tíos que allá, para nosotros, simplemente acá, los diciembres nunca acaban. Y para continuar, quisiera leer un segundo poema, que es más como de la producción más reciente. Es un poema más de corte, digamos, de largo aliento, un poco largo, con muchas referencias, que es un juego como de la poesía que estoy intentando en el último tiempo, y se llama Mala Costumbre. Dice así. Recorro vagamente las mismas páginas de un libro que ya no recuerdo dónde conseguí. Una a una, las ilustraciones se me revelan viejas conocidas y trato de precisar inútilmente la naturaleza de su familiaridad. Abandono el libro. Lamento su dejadez, el polvo, la suciedad y el agua irreparables. Abandonado de mí, quizá por el cansancio, es casi la medianoche de un día largo y ayer ha muerto mi tía. Me pregunto, con un poco de vacilación, ¿por qué habría de gustarme el arte? Hablo solo, en voz alta. Digo un par de cosas sin sentido a un público inexistente. Relaciono las últimas lecturas que hice como practicando una conversación que nunca tendré. Verdad repetida y penosa y obvia a los ojos de Ranner, la inefabilidad de Dios. Qué insulso debate el del entonces cardenal Ratzinger con el ateo italiano Paolo Flores. Qué insulsos son los debates en general, comento, y pienso en Silvia, que gusta tanto de los debates. Termino por decir en este auditorio siempre vacío, que es la propia ausencia, que me debe gustar el arte solo por las formas y los colores. Algo así como una vez Alfonso nos dijo a Mugnier y a mí, mientras nos encontró repasando una partida de ajedrez sobre el tablero, que él lo había abandonado porque empezó a ver el mundo en casillas blancas y negras, en movimientos diagonales de alfiles y en saltos predecibles de caballos. Quizá yo no quiera ver el mundo como hoja tipográfica. Quizá por eso siga viendo una y otra vez las mismas láminas del libro. Quizá alguien me escuche aunque no haya nadie. Quizá alguien que piense en mí cuando le nombren la locura, aunque una locura lo Quijote, tal cual como cuando veo a Alfonso, como veía a Alfonso en las clases que me dio de metafísica, de San Agustín, de Platón,
soltando la risa con un chiste que solo él entendía. Que como Silvia quizá un día me encuentre por la calle, muy a mi pesar, debatiendo en voz alta conmigo mismo, recapitulando inútilmente mis últimas lecturas o contemplando incesantemente mismas imágenes, como si algún día alguien me fuera a preguntar, como si ya tuviera fecha el combate, como si no bastara esa idea de todos los días de que me estoy repitiendo, de que aún hablando solo puedo apenas ser un eco, de que no seré cardenal porque en caso de ser religioso seré jesuita, y de que yo veo las mismas láminas del libro porque no puedo dormir, es decir, lo hago para matar el tiempo, de que pueda que no me guste el arte ni siquiera, que sea por entretención, que sea como hablar solo, como escribir a veces un poema, como dejarme colgado siempre el caballo en F3 cuando juego con Mugnier, como le da siempre a la gente por morirse, como tantas otras cosas, una mala costumbre. Y bueno, Muchísimas, quería arrancar con esos dos poemas. muchísimas gracias, Carlos, por compartirnos esos dos poemas, esos primeros poemas como abreboca de esta oportunidad de conocerte. Ahora nos vamos con nuestra segunda poeta invitada, ella es Alejandra Mora. Alejandra nació en Bucaramanga, pero hace 3 años reside en Bogotá. Estudió artes visuales en la Universidad Javeriana. Le gusta el tenis, la comida y las películas viejas. Sus influencias son gran parte de las vanguardias del siglo XX, en especial el dadaísmo y el surrealismo, y su manera de mezclar el arte con las letras. Le gusta leer a Nietzsche y a Camus. Le encantan los escritores Fernando González, García Lorca y Héctor Abad Faciolince. Bienvenida, Alejandra, te escuchamos. Hola a todos, gracias por estar acá y por darme la oportunidad de ser escuchada. Bueno, quería decir que nunca había hecho esto antes, nunca había recitado poemas, realmente algo en público, entonces soy muy nueva en este tema y pues es una experiencia nueva para mí. Entonces, bueno, este primer poema fue el que envié a la revista, se llama Ciudad de Viñas. Ay, rayos. Bueno, algo pasó con... Ya, perdón. ¿Nos vas a compartir la pantalla, cierto? Es que algo está pasando con mi computador, no sé qué pasa. Esperen. No te preocupes. Esperemos un momentico. Alejandra nos va a compartir la pantalla para ver la ilustración de su primer poema. Sí. Bueno, este fue un trabajo que yo hice para una de mis materias, no me veo mucho, pero bueno. Voy a empezar leyendo y después reparo más en las ilustraciones y explico un poco. Este poema lo denomino Ya no hay poetas. Ya no hay poetas, ya no hay poetas. El poeta nace en la llanura, en el suelo desnutrido, en la casa de palma. El poeta es la antítesis de ciudad, malestar contagioso, pestilente, tergiversa de mis diccionarios. De plástico es tu palabra, basura, basura. Ya no hay poetas, ya no hay poetas. El poeta es de pluma, de candelabro. El poeta no mancha sus suelas de pavimento. El poeta respira, juega, contempla. Y tu ciudad, cárcel de sucias paredes, corre sin pausa, deshidratada. Tu sudor de codicia es lluvia para el imbécil. Tus ventanales ciegan al caminante. Tu metalurgia la repugna el centro de la tierra. Ya el mundo no queda sino su fétida ciudad. Ya no hay poetas, ya no hay poetas, ni poetas pronto habrá. Y bueno, esas son las ilustraciones que van junto con el trabajo. Digamos que ahorita no puedo reparar mucho en ellas, pero yo trato como de usar las mismas palabras para construir las imágenes, que es lo que mencionaba Andrea en la introducción, como un poco esa relación imagen, textura, palabra, color, etcétera. Y bueno, creo que ya voy a pasar al otro poema. Voy a dejar de compartir pantalla. Y el siguiente poema se llama
ciudad de viñas. Si le soy sincera, hoy se me olvidó cómo subir escaleras. Si empiezo con el pie derecho o con el ojo izquierdo, si son los dos a la vez. O usted, señor, ayúdeme que me pierdo. Niña, ¿usted me está tomando el pelo? Es que cuando aprendió a caminar. Es el tiempo. Me pisa los zapatos y me los pone viejos. Pero, niña, si nadie acosa su paso, el que se pinta los pies es siempre payaso. Pero, ayuda, que usted está lleno de callos. De veras que usted está un poco loca. Si quiere aprender, tiene que estar lista a caer. ¿Cómo cree que aprendí yo, niña? ¿Sabe cuántos golpes tengo en la pierna derecha? Y si el golpe cae entre el blanco y mis suelas, eso es lo que me mantiene vivo, niña. Que si me caigo, saboreo la madera, a veces me sabe a mugre, a veces a piña, a veces encuentro ciudades enteras de viñas, y me como las uvas amargas queriendo limones. Yo aprendí a hacer limonada en un campo de melocotones. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Y para quienes se preguntan por esta relación entre las artes y la literatura, más adelante vamos a estar conociendo un poquitico más sobre esa apuesta que hace Alejandra. Te doy las gracias por esta lectura y vamos a continuar con Juan Pablo. Juan Pablo es nuestro tercer invitado. Juan Pablo Rodríguez de Castro nació en 1991 y es egresado del pregrado en Creación Literaria de la Universidad Central y estudiante de la maestría en Estudios de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro y cofundador del proyecto independiente Senda Relámpago Editorial, también productor de Alimento Orgánico y profesor de inglés en Berlitz School of Languages. Juan Pablo fue uno de los poetas invitados al encuentro de estudiantes de la Universidad Central del Valle del Cauca en el año 2015. Un placer contar contigo, Juan Pablo. Te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias, Andrea, por la introducción. Muchas gracias a los compañeros y compañeras que están leyendo el día de hoy. Es una alegría y es un honor para mí compartir las palabras en este momento y rodeado de personas que admiro, como es el caso de hoy. Bueno, voy a leer un par de poemas de un poemario que se llama Raíces de Cristal. Este poemario es una indagación sobre la relación entre la naturaleza y la literatura y la poesía. Es, digamos, la apuesta por encontrar cómo el trabajo terrestre, el trabajo de la agricultura o el trabajo de la construcción puede estar vinculado, auspiciado y puede ser fuente de preguntas a través de la poesía. Y, digamos, fue el proceso a través del cual, a la hora de construir mi casa y de sembrar mi alimento, primero lo construí y lo sembré en la imaginación para poderlo crear después en la realidad. Entonces, esas son un poco las búsquedas que en este poemario habitan. Luego se hablará de pronto más sobre dicho poemario, pero comienzo con un poema que se llama Eucalipto. Resurgirás, anciano, cargaremos tu osamenta al otro lado de la montaña. La dureza de tu ser será trabajada con manos ampolladas. Dejará tu tronco una huella sobre nuestras hojas dactilares. Cargaremos tu silencio a nuestras espaldas, como a un héroe desangrado. El olor a trementina de tu sangre al sol permanecerá en nuestra memoria y les diremos a los huéspedes, esta casa está viva. Resurgirás, hallaremos el consuelo del hacha al levantar las columnas vigorosas. Proclamaremos la dignidad de tu ser al recomponerte vertical, como un asta de la que cuelgan
los sueños carpinteros. Prometemos tallar en tus restos una música de puntillos y de martillos. Sabremos decir al acostarnos, bajo el techo que sostendrás, que también el pensamiento sostiene la bóveda celeste. Te abrazarán los niños y lamerán la memoria de tu savia. Resurgirás, abuelo, del otro lado de la niebla, una mañana cuando suspiren nuestros ojos, como un ave que robó espigas para su nido. Estaremos contigo, sin ti, serás el esqueleto de una casa fundida sobre el ardor de la tierra. Permítenos cincelar tu cuerpo con la sed del devoto, con el ahínco de quien sueña un hogar para los suyos. Pasado mañana, cuando vuelva tu espíritu a su lecho original, se adherirán a tus raíces los nutrientes que aquí tomaste. Te recibirá una legión de insectos parientes. Aunque nos duele tu valentía, no lloramos, pues sabemos que después de ti vendrán otros abuelos y el campo permanecerá protegido. Tu ausencia auspiciará el agua. El retoño del monte borrará tu rastro. Cobijarás el sueño de una familia esperanzada. Es amor el sacrificio, bien lo sabe tu hojarasca. Y para continuar, un poema que se llama Horizonte. Quizás nunca podré decir, volviendo del sembrado, que por fin la vida ha nacido para siempre. Ni siquiera cuando los frutos maduren en mis brazos y vea un pájaro dispersar las semillas. Ni siquiera cuando las membranas de mis raíces aprendan a confiar a tientas en la vida. Ni siquiera cuando beban en mis ojos los gusanos, ni cuando siembren el vástago de mi alma, ni cuando en mi lengua las abejas encuentren su polen, ni cuando despierte bajo el techo de la casa con la que sueño siempre, y por las ventanas el sol se derrame. ¿Acaso porque la vida es inquieta y su gloria es el movimiento? Muchísimas gracias, Juan Pablo. Creo que por ahora sí. Gracias. Muchas gracias. Con esos dos poemas arrancamos esta presentación tuya, que seguramente vas a complementar ahorita más adelante. Y vamos a seguir entonces para cerrar esta primera parte con Andrea Cote Botero, poeta colombiana nacida en 1981. Andrea realizó estudios de literatura en la Universidad de los Andes en Bogotá y culminó su doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Pensilvania. Es autora de Cosas Frágiles, 2010, Una fotógrafa al desnudo, 2005, Blanca Varela, La escritura de la soledad, 2004, y el libro objeto Chinatown a toda hora, en colaboración con los artistas Alberto Camperos y Davián Martínez. Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externada de Colombia en el año 2003, Premio Internacional de Poesía Puentes de Struga, 2005, Premio Città de Castrovillari, 2010, a la edición italiana de Porto Incenere. Es una de las poetas incluidas en Poesía ante la incertidumbre, Nuevos Poetas en Español 2011, antología que ha sido publicada hasta la fecha en España, Argentina, El Salvador, Colombia, México, Nicaragua, Perú y Chile, con próximas ediciones en versiones italiana e inglesa. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, al francés, alemán, catalán, italiano, portugués, macedonio, árabe, polaco y griego. Otras de sus publicaciones son Puerto Calcinado en 2003, a las cosas que odié en 2008, La ruina que nombro 2015 y En las praderas del fin del mundo en 2019. Andrea, es un verdadero privilegio tenerte aquí con nosotros. El micrófono es todo tuyo. Buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a la biblioteca, a la universidad por hacer posible este espacio y especialmente muchas gracias a Carlos, a Alejandra y a Juan Pablo por esa lectura con la que empiezan a cambiarle el ritmo a la tarde. Es para mí un privilegio compartir con ustedes.
Yo les voy a leer un par de poemas de mi libro más reciente, que se llama En las praderas del fin del mundo, y que es un libro dedicado a mi hijo, que me habla un poco sobre la metáfora del desierto como espacio de repoblación y del viaje del migrante y de la maternidad. Entonces empiezo con este poema que se llama Desierto Rumor. Padre, madre, ya tengo el peso de un hombre. Aquí es el puerto del primer día. No escojan alimentos para mí. No vigilen mis pasos. Ya he desembarcado en mí. Soy solo. Denme una hoja de eucalipto para el viaje, un impreciso pronóstico del tiempo, la brújula quebrada que solo marca norte, un mendrugo de pan. Desmantelen la habitación en que crecí, abran fuego en la noche con mis mantas, otórguenme el don del despojo, de ser posible un momentáneo olvido. Dispuesto estoy para partir no ostenta otro peso que el nombre. Y el poema Visión. Casi todo era escombros, árboles enanos, piedra que nació quebrada como si este fuera el predio en que arrojaron la pedriza que sobró después de hacer el mundo. Esqueletos de barcos y ballenas soplando en el costado de todo lo que vive. De este lado, madre, no envío misivas que incluyan mi apellido. No lo preciso. Me he hecho uno con él. Y los que tienen temor de pronunciarlo me llaman aquel, uno cuyo nombre es su rostro. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por esa lectura de esos dos primeros poemas que nos dejan antojados de continuar conociéndote y conociendo tu obra. De esta manera cerramos nuestra primera ronda de lectura y como sé que quienes nos escuchan están tan ansiosos como yo por conocer un poco más sobre ustedes y sobre su trayectoria, he diseñado unas preguntas individuales para charlar un poco. Vamos a empezar con Alejandra. Alejandra, tú eres artista visual y eres poeta. En tus poemas las texturas del pavimento, de la lluvia, de la suciedad, nos acercan a la experiencia de los sujetos en esa ciudad de la que parecen desconfiar a cada paso. ¿Cómo describirías tu proceso creativo a la luz de esa sensibilidad artística y tu propia experiencia de la ciudad? Hola, sí. Bueno, supongo que, como ya había mencionado un poco cuando recité el poema, me gusta empezar desde una palabra que me genera una imagen o una imagen que me genera una palabra. Entonces yo pues siempre trato como de construir a partir de un elemento muy breve, que es como un proceso como de ir bailando entre imagen y palabra. Como de la misma forma siento yo que una imagen tiene 1000 palabras, pues es el famoso dicho, siento que una palabra también tiene muchas imágenes y creo que uso eso mucho a mi favor, no solamente cuando escribo, sino cuando hago una imagen o pinto o dibujo. Y creo que siempre trato como de jugar entre esos dos ámbitos que siento que tienen muchísima relación y que se han separado un poco, pero trato de hacerlo pues en lo que hago. Muchísimas gracias por tu respuesta, Alejandra. Vamos a continuar con Carlos para conocer también la experiencia de otro de nuestros poetas. Carlos, tu poema Del niño a la muchacha de la tienda fue publicado como parte de la antología Nuevo Sentimentario de la editorial Luna Libros, en la que a propósito encontramos también un poema de Andrea, Las Huestes. Carlos, ¿qué significa para ti escribir un tema clásico sobre un tema clásico como el amor y haber participado con otras y otros autores colombianos de una antología entera dedicado a ese tema? Bueno, pues la poesía de amor
que es un terreno bastante difícil porque siempre pues hay muchos límites, ¿no? Y es un límite a veces muy pequeño entre pasar pues de la poesía de amor digamos que lo que podemos llamar un poema muy cursi, una cosa súper empalagosa y súper pues hasta de mal gusto. Y es todo un reto, ¿no? Ahora, creo que el objetivo de ese libro bellísimo que hizo Luna el año pasado era justamente poner al amor en el centro, pero no solo al amor romántico, sino entender que el amor como motor y como instrumento y como incluso como material poético, eh, pues es totalmente inagotable, por más que pensemos que pues la poesía de amor se ha llevado escrito por siglos y bueno, creo que para mí significa una conexión con cosas muy esenciales, porque pues para mí el amor es algo, digamos, muy esencial, claro, no necesariamente el amor romántico, creo que el amor en su gran expresión, el amor familiar, el amor incluso de amistad, es un amor que, pues es, digamos, un sentimiento y una fuerza que si no es esa, que nos podrá salvar, ¿no? Y yo siento que participar de este poemario, de esta antología, perdón, pues fue para mí pues una total alegría, un agradecimiento pues eterno con Darío Jaramillo, con Juan Felipe Robledo, con Cata González, que me tuvieron en cuenta y que pues confiaron en mí para cerrar esta antología, porque pues bien es una antología que va con poetas nacidos del año 60, hasta yo, que soy el que la cierra, nacido en el 98, ¿no? Entonces, pues para mí, un pelado de 21 años, cuando me publicaron allí, pues fue totalmente una alegría estar con poetas que admiro muchísimo y que quiero muchísimo, con Andrea, que debo confesar es una de mis poetas colombianas preferidas, con Ramón Cote, con Federico Díaz Granados, con Santiago Espinosa, con poetas que quiero y admiro mucho, e incluso generaciones mucho más contemporáneas, ¿no? Con María Gómez Lara, con Amalia Moreno, con Tania Ganitsky. Como que estar en un libro con ellos para mí significa una alegría enorme y un reto también muy grande, ¿no? Como de seguir escribiendo y por supuesto creo que estar a la altura de la selección y de esos poetas que me acompañan. Muchísimas gracias, Carlos. De hecho, sí, aquí tengo, aprovecho para promocionar esa antología para que la consigan. Es una antología bellísima y efectivamente Carlos cierra con creces esta pequeña antología sobre el amor. Muchas gracias por tu respuesta, Carlos. Vamos a pasar entonces con Andrea. Espero que con estas preguntas que estamos haciendo también quienes nos acompañan se animen a hacerle otras preguntas al final a nuestros invitados. Vamos a hacer entonces la pregunta a Andrea. Andrea, pienso que buena parte de tu obra nos habla de paisajes ausentes, lugares que se abandonan y son recordados por cuerpos carentes, incapaces de recuperar algo que se perdió. Para quienes llegamos hasta aquí, movidos por las posibilidades de la escritura poética, ¿cuál ha sido el mayor reto en ese proceso de escribir sobre lo perdido? Bueno, muchas gracias primero por esa pregunta, Andrea, que parece más bien. Hola, ¿me escuchas? Sí, ok. Sí, Que te parece más bien, esa pregunta parece más bien una lectura atenta y cuidadosa de lo que los libros que he escrito tienen en común. Yo además la aprecio mucho porque es algo que yo misma me pregunto, es decir, es algo que existe en mi poesía como pregunta. Em, a mí me gusta mucho una frase de la poeta argentina Olga Orozco que dice, si el bien perdido es lo ganado, mis posesiones son incalculables. Y esa es un poco la máxima con la que yo abordo el tema de lo perdido, porque entre más perdemos de lo accesorio, más nos queda de lo inalienable, ¿no? Y es un poco también así como veo la escritura poética, como un desvestir el lenguaje de lo que no es medular. De ese modo, yo he intentado de manera muy personal y a través de mi búsqueda favorita, que es la observación del paisaje,
en el que me ha tocado vivir, que es ese paisaje siempre lapidado y siempre como rebosante de escasez, por llamarlo de alguna manera, que es el del barranco y el del desierto, incluso el de cierta llanura bogotana, a veces azotada por el frío en la que yo estudié. Allí yo humildemente he tratado de convertir mi poesía en una conversación que sirva de una suerte de respuesta a esa pregunta, ¿no? Sobre la pérdida como maestra. Sí. Muchísimas gracias, Andrea, por esa respuesta. Estoy segura de que esto nos permite entrar de alguna manera a tu poesía, que también antoja a quienes están por aquí a que te lean en tus distintas versiones. Y vamos a cerrar esta segunda franja, esta segunda parte, con Juan Pablo. Juan Pablo, déjame te fijo por aquí. Tu obra evoca al poeta que, habitante del campo, que no de la ciudad deshidratada que nos presenta Alejandra, contempla y canta a los árboles, a la hierba, al tronco que le sirve de asiento natural. ¿Qué piensas de las posibilidades de la escritura poética en un momento de quietud y aislamiento como este en el que nos encontramos? Hola Andrea, hola compañeros y asistentes. Bueno, gracias por la pregunta. Yo pienso que las posibilidades de la escritura en tiempos de quietud y aislamiento, pues en estos momentos de la pandemia y todas las características que este tiempo ha tenido, pues digamos que la quietud y el aislamiento ha sido relativo para cada persona, ¿no? Yo creo que según el lugar donde esa persona está y según su contexto y sus cotidianidades, este ha sido de pronto un tiempo de mayor o de menor quietud y de mayor o de menor aislamiento. Sin embargo, digamos que sí ha sido un elemento casi transversal a todos nosotros, como un cambio en el ritmo, en la velocidad en la que, digamos, estamos existiendo. Y de todas maneras, aunque sea un desaceleramiento, porque no creo que sea una quietud nunca, pienso que esta suerte de tiempo no tan móvil permite ver otros tipos de movimientos de pronto más sutiles de la vida. O sea, una quietud que está en movimiento y que nos incita y nos permite diferentes búsquedas que no dependen de una espacialidad determinada. Entonces, pienso que en este tiempo también hay un aislamiento en el sentido en el que hay, de nuevo, para algunos más, para otros menos, pero ¿cómo se expresa este aislamiento en términos de silencio? Para algunos ha sido como también como un respiro, volver a sentir el silencio. Y digamos, el silencio nos permite de pronto escuchar esa otredad, que puede ser, digamos, en mi caso, la naturaleza, o para otras personas, como María Mora, la ciudad, o aquel otro, o una persona, ¿sí? Digamos que el silencio para escuchar esa otredad de pronto ha florecido con una riqueza muy grande. Para mí, digamos, si la naturaleza es fuente poética, y digamos que es muy relevante esta distinta velocidad a la hora de crear y a la hora de leer y a la hora de escribir. Posiblemente esta quietud aparente sea una oportunidad de entrar en contacto con esos aspectos que a veces están un poquito ignorados. Yo pienso que la naturaleza existe en nosotros. Tenemos una ecología interior, tenemos una diversidad interior y tenemos a todas las especies y a todos los animales y a todas las plantas adentro. Y si pienso eso, creo que si por más de que nuestro contexto de aislamiento y de quietud sea el de la ciudad o no, siento o pienso que hay una naturaleza propia a la cual podemos acceder y la cual se hace oír
digamos que es una fuerza poderosa que en este momento podemos escuchar y no necesariamente tiene que provenir la literatura de la naturaleza. En mi caso sí, pero sí de una naturaleza propia que suena más claro cuando hay una quietud o un silencio aparente. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Juan Pablo. Una vez más, espero que esto les esté inspirando para que piensen desde ya en sus preguntas. Les recuerdo que estamos recogiendo las preguntas en Facebook Live, estamos recogiéndolas aquí también dentro de nuestra llamada virtual. Y les agradezco a todos por habernos dado esa pequeña entrada inicial a su obra y a la manera como viven este proceso poético. Queremos conocer un poquitico más, entonces voy a hacer una última pregunta en esta tercera parte de nuestro recital para que pronto le demos la palabra al público y también a ustedes en caso de que ustedes mismos quieran comentar algo y preguntar algo a quienes están invitados a recitar el día de hoy. Entonces me gustaría preguntar con el propósito de provocarles a leer otro u otros de sus poemas y a comentarlos en caso de que lo quieran así. Y para seguir tendiendo puentes hacia las y los amantes de la poesía que hoy nos acompañan, quisiera que habláramos sobre las infinitas posibilidades de percibir el tiempo en la poesía. ¿Cómo se siente el tiempo en un poema de Andrea, en uno de Alejandra, de Carlos y de Juan Pablo? ¿Han experimentado nuevas formas de sentir el tiempo y de traducir esta sensación en su poesía en estas circunstancias de cuarentena? Quien quiera puede arrancar. Pueden pedir la palabra. O si no, toca así, al primero. Listo, Juan Pablo, te escuchamos. Gracias. Gracias, Andrea. Esa pregunta pues es muy, muy interesante y es demasiado pertinente, ¿no? Digamos que en mi caso, como les hablo de ese poemario que se llama Raíces de Cristal, digamos, es un poemario y en general la poética que planteo yo es terriblemente terrestre. Digamos que para mí el tiempo y en la poética que yo planteo, el tiempo es un fenómeno solar y el tiempo es un fenómeno que nos remite a lo cíclico y digamos que el tiempo como una expresión de los ciclos es algo, digamos, bastante claro en la labor, digamos, de la agricultura, ¿sí? Y de la labor que tiene que ver con el cuidado y la atención de la naturaleza, ¿sí? Escuchar la tierra, de algún modo es reconocer unos ciclos que nos atraviesan, nos constituyen y nos sobrepasan. También pienso que en el caso de este poemario, que es, digamos, metafísico, tiene una apuesta metafísica y en el que hay una búsqueda también mística. El tiempo es algo que se siembra de propósito a través de la palabra. El tiempo como un puente entre la imaginación, perdón, la literatura como un puente entre la imaginación y la realidad que se crea en el tiempo. Entonces, digamos que el tiempo en este poemario mío tiene que ver con la capacidad de conformar y de crear realidad, y por eso hablo de que tiene un aspecto místico. Entonces, sí, digamos, el poemario se planteaba la gestación de una casa y el entendimiento de un trabajo con la tierra, con la vida a través de la agricultura. En este poemario el tiempo es pensado como, ahí están los tres tiempos, el de recapitular, el de como acotar y de conocer el presente y el de proyectar es el futuro. Entonces, sin duda el tiempo como uno de los elementos más misteriosos que pueden existir, aquí tiene
una búsqueda que no termina en la poesía, pero tampoco termina en el trabajo físico. Cómo poder hacer crecer las plantas o cómo poder cimentar una casa de barro a partir de la imaginación y a partir de la esperanza. Entonces, el tiempo en este caso tiene que ver con el tiempo de la creación como un tiempo en el que la poesía está realmente y necesariamente vinculada, digamos en el caso del proceso y de la poética que yo vivo y que transmito. Y también, digamos, para finalizar, pienso que en mi caso, también el tiempo presente, si yo pienso y yo analizo este poemario o estos poemas desde ahorita, y si uno se pregunta por el tiempo presente y por, digamos, el espíritu de este tiempo presente, o sea, el zeitgeist de nuestro tiempo, ¿qué lo determina? Yo pienso que estamos experimentando la extinción. Es un tiempo en el que la pérdida, como dice la maestra Andrea, y digamos el desaparecer se instaura. Es un tiempo donde la extinción es la ley, donde la extinción es la frontera y es el horizonte. En términos ecológicos, ambientales, de la emergencia climática que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y si ese tiempo es el de la extinción, a través de la poesía podemos encontrar o desbastar las capas de esta extinción para ver qué sigue siendo, qué sigue estando vivo, qué perdura y qué puede resistir a a una extinción masiva. Y esa, digamos, mi pregunta es, ¿cómo puede la poesía alojar la diversidad, celebrarla o incluso transformarla, ¿sí? Sí, pienso que la poesía en este caso tiene que ver con el tiempo cíclico y ese tiempo místico, en donde la palabra no es solo palabra, sino la palabra es igual de sólida que la madera con la que está hecha la casa, o la palabra como alimento para la vida y como una ofrenda. Digamos que esa es la poética que en mi caso existe. El tiempo de ofrenda como uno ante el cual el poeta pues agradece. Eso Muchísimas es lo que gracias, tengo que Juan decir Pablo. con respecto al tiempo. Me parece una Gracias a ti. respuesta bellísima y no sé si de pronto quieres complementarla con una lectura de algún poema de ese poemario que nos estás contando. Claro que sí. Voy a leer un poema que se llama Transfigura, que habla también un poco de los ciclos y el cambio. En desgarros cromáticos ni en sutiles eclipses de raíz. No cambio como envejezco, subiendo a cuestas esta montaña, ni me enraizo a cada instante, ni permanezco como una amapola. Es un golpe, certero e instantáneo, como la verdad que vuelve para agujerear tu infancia, un rugir lítico de mi ave que se desploma. Los golpes me cambian, un hombre me mira, un sueño me orfana. Es un golpe a raíz del pie, una obra que culmina y este silencio de teatro. Es mi alma que despierta en metamorfosis de luz, en ramadas crujientes. Es ser la piedra que se rompe con la fuerza monumental con la que la tierra ama. Geológica rebelión que hace temblar mis raíces y hace temblar mis ramas. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Juan Pablo. Muchas gracias por esa lectura y por relacionar ya esto con tu propia poética, justamente en esta pregunta sobre el tiempo.
Me gustaría continuar con otro de nuestros invitados, a quien le gustaría responder la pregunta, ¿cómo se siente un poema, el tiempo en alguno de los poemas de ustedes? Vamos con Carlos, si te parece. Dale, sí, tenía un problema como de conexión, no te estaba escuchando muy bien, pero bueno. En cuanto a la pregunta de tiempo, del tiempo, yo siento que en mi poesía es una pregunta que es muy recurrente, ¿no? Al comienzo les hablaba un poco de que me gusta mucho también en la poesía visitar la infancia, me parece un lugar y un espacio muy fértil, eh, muy poético, y creo que básicamente en eso está la búsqueda de mi poesía. Es una poesía que creo yo lucha contra el paso del tiempo, ¿no? Decir algo, decir al menos un verso, dice mi maestro Oscar Torres Duque en uno de sus poemarios, una línea, al menos una línea que me salve, un verso que me salve, y escribe un poema de 80 páginas buscando esa línea, ¿no? Creo yo que es la búsqueda de todos nuestros poetas, de todos los que queremos, digamos que, escribir poesía, y es dar la lucha por resistir al tiempo, ¿no? Por hacer también imperecedero lo que es tan perecedero, ¿no? Como es la vida cotidiana, como es eh, a veces lo más simple y cotidiano, poderlo hacer eterno. Creo que es parte de la búsqueda poética y parte de lo que yo intento con la poesía. Quisiera entonces leer un poema eh, que creo que habla también de esta fractura en el tiempo, pero también de esa fractura en el espacio y tiempo que componen pues esta realidad y se llama Dicotomía. Está dedicado para la profesora del departamento Gina Saraceni, a quien también quiero mucho, una gran, maravillosa poeta. Dicotomía. Siempre se tendrá que quedar algo atascado en la distancia. ¿Quién va a saber más de esto que nosotros, los que tenemos dos casas y no por eso más de un hogar? Es el caso, un viaje por carretera de 2 o 3 horas, el que separa ambos lugares, dos bibliotecas, dos familias, dos mascotas, los días y los trayectos desde entonces, la partida sin retorno, se han encargado de hacernos expertos en el arte de prescindir. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu respuesta, por continuar tejiendo sobre este tema del tiempo que estamos conociendo y complementando entre todos. Me gustaría seguir entonces con María para que nos responda también esta pregunta. María, ¿nos escuchas? Sí, hola, sí. Wow, creo que para mí el tiempo siento que es una palabra que me genera mucha ansiedad. En general, la ansiedad es un tema muy recurrente en mi día a día, como siento que es con lo que más lucho. Mi generación creo que está repleta de ansiedad. Creo que en parte el tiempo es un poco culpable de eso. De hecho, es de lo que se refiere el segundo poema que leí, como que lo escribí a partir de esa sensación de que como que quería avanzar, pero no sabía como en dónde estaba o si podía o en dónde estaba. Entonces yo siento que ahorita en cuarentena, como que un poco respecto al ritmo de la ciudad que también hablaba en el primer poema, como ya no está tan presente como dentro de mi casa o dentro de este encierro, como siento que antes de la cuarentena yo pues no estaba muy consciente de mi día, o sea, estaba como en un constante afán, como que perdía esa noción a veces de vivir. Siento que el tiempo a veces también es como una sensación de que uno está viviendo y como que es difícil en el ritmo de la ciudad y creo que a eso me refería en el primer poema un poco. Entonces ahorita como que el encierro me ha obligado casi que a buscar otras formas de sentir el tiempo que son más internas, que son más reflexivas y que ya no es como pasó esto o
ya como que, sí, como que antes mi era muy, pasó esto y ahora no pasa esto, y ahora es como que más ahora soy otra persona y pienso de otra forma, entonces es más como un viaje interior para mí, como todo este encierro, pero pues ha sido muy interesante y creo que para todos ha sido un reto. Sí. Gracias, Alejandra, sin duda alguna, y gracias por compartirnos también esta experiencia de lo que está sucediendo ahora, que también era parte de nuestra pregunta, porque sin duda todo lo que está sucediendo habla sobre también unos cambios en la manera como se produce esta poesía, cómo se crea, cómo se imagina, como lo decía Juan Pablo también en un inicio. Y bueno, cerremos con Andrea Cote. Andrea, cuéntanos cómo se siente un poema, el tiempo en un poema tuyo, y si quieres nos puedes leer también uno o un par más. Bueno, gracias Andrea. Yo, antes de leerles un poema sobre el tiempo, contarles que, bueno, fascinada con las respuestas de mis compañeros porque creo que y con la pregunta en sí, porque es una pregunta muy pertinente, que se puede abordar de tantas maneras y me impresiona eso que nos dice Juan Pablo sobre en qué tiempo estamos, ¿no? Un poco esa idea de los tiempos bíblicos, de si este es el tiempo de recoger o es el tiempo de sembrar, o bueno, y da escalofríos pensar que sí también hay un tiempo de la extinción y también hay un tiempo de la refundación, ¿no? En ese sentido, también me impresiona lo que dice Carlos sobre su regreso, la poesía un poco como la resistencia al tiempo, ¿no? Yo siempre que hablo del tema de la infancia en la poesía, eh, me pongo a pensar en que la relación entre la poesía y la infancia tiene que ver con la defensa del asombro, pero ahora también pienso que Carlos tiene mucha razón en eso bueno, también es la resistencia al paso del tiempo que, como dice Alejandra, es un acosador, ¿no? Es, un, es, es una especie de ficción contemporánea que nos está marcando la hora todo el tiempo. Pero una de las cosas que yo pensaba en esta pandemia es justamente en todas esas posibles lecturas, pero también que sin duda alguna y más que nunca es una ficción, ¿no? Ahora yo percibo al tiempo como a un titán malherido porque nunca había sentido que, que, su, que su maleabilidad fuera menos, eh, nunca había sentido su maleabilidad tan clara como ahora. Como no tenemos los espacios para diferenciar los tiempos, entonces estamos como sumidos en un tiempo que se siente de otro modo, ¿no? De otros ritmos, los ritmos internos, los ritmos de los cuerpos, etc. Yo había pensado en esta idea de que el tiempo es una ilusión, y con esto introduzco el poema que les voy a leer, que es un poema que escribí hace muchos años, que está en Puerto Calcinado, y que el tiempo es mentira. Pero nunca lo había sentido como ahora, cuando los días se duplican y se ponen uno sobre otro, y la única noción que hay para, para saber que el tiempo está pasando es otro sedimento, que es como el sedimento del espíritu, y es el sedimento en el lenguaje y no en los lugares donde solía uno marcar el paso de las cosas. Entonces este poema, que se llama Travesía, tiene un epígrafe de Matsuo Basho, poeta japonés clásico, y dice: los meses y los días son viajeros de la eternidad. Esta barca nos conduce por la gravedad de nuestros días, pero presiente que el mundo y los días son el sueño. Hemos viajado el tiempo y este no nos dejó ir a ninguna parte. No conoce la multitud de los minutos. Sin embargo, persiste el movimiento de las olas
la barca, la humana creencia en que hacemos este viaje. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, y sobre todo también por recoger lo que todos han dicho para cerrar con creces esta pregunta. Estoy muy agradecida de haber escuchado esas respuestas que me dan. Gracias, Carlos, por esos aplausos virtuales. Y de verdad, ha sido un placer escucharles, reflexionar también desde su poesía, desde su propio proceso sobre lo que nos está sucediendo en este momento. Estoy segura de que quienes están aquí viéndonos y escuchándonos están realmente inspirados, no solamente si están siguiendo un proceso de creación, sino como lectores, como personas que aman la literatura y que están aquí justamente por eso. Entonces les agradezco muchísimo por haber compartido sus últimos poemas y me gustaría darle paso entonces a las preguntas del público. Tenemos un par de personas que ya nos están, me preguntaron y me solicitaron hacer las preguntas, entonces le vamos a dar primero la palabra a Nilson Castro, que está aquí en nuestra llamada. Nilson quiere colocar su micrófono, entonces le vamos a dar, regáleme un segundo, le vamos a dar la palabra para que también pueda participar aquí. Bienvenido, Nilson, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, qué maravilla este espacio, qué lindos y qué bonito, bueno, qué bonito todo esto que hemos podido escuchar esta noche. Ya lanzo la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, ya es. Bueno, la pregunta es para Carlos. Entonces, es una cosa muy sencilla, espero no enredarme. Wittgenstein es un filósofo del lenguaje. Y él nos habla de que hay límites del lenguaje, ¿sí? Como que las palabras tienen un límite y no alcanzan a explicarlo, a nombrarlo todo. Y que más allá, después de los límites del lenguaje, hay cosas que siguen existiendo, que no se dicen, pero que se muestran. Y eso que se muestra, digamos como que en eso está el horizonte de la estética, allí está también el horizonte de la mística, incluso de la ética. Como que la pregunta en últimas para Carlos es, bueno, ¿qué relación encuentras como en tu interioridad entre la experiencia poética y los horizontes de la mística o de la espiritualidad, más allá incluso del campo religioso, aunque sin excluirlo, ¿no? O sea, en el lenguaje pan pan vino vino es, bueno, ¿qué relación hay o encuentras vos como poeta entre la espiritualidad y como esta dimensión de la trascendencia, de lo trascendente, de lo excesivo, digámoslo así, y el horizonte de la poesía, de lo estético, ¿no? Eso es. Gracias. Gracias, Nilson, a ti por la pregunta. Oye, qué casualidad, mientras me preguntabas, no te voy a responder con palabras, digamos, con una respuesta pues argumentada, sino con un poema que escribí justamente al libro que mencionas, al Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein. Creo que en este poema trato, bastante corto, bueno, no tan corto, pero trato de darle respuesta a esa pregunta que me haces, ¿no? Esa relación con eso que no es decible, pero que se muestra, dice Wittgenstein, ¿no? Lo místico ciertamente existe, nos recuerda casi al final de su libro. Dice así el poema. Espero que la respuesta quede saldada con un poema y si no, luego lo charlaremos. Tractatus Logico-Poeticus. Tiene como epígrafe el famoso primer numeral, bueno, el 1.1 del Tractatus. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. 1. Intentar decir algo, si me fuera posible, sobre el mundo. Señalarlo con la mano que escribe, es decir, con la misma que miente, que engaña, que a veces falsea. Hacer cosas, así sean cositas pequeñas, con palabras. Afirmar la existencia del mundo, si tan solo me fuera posible, en un enunciado contundente. 1.1. De las clases de lógica, la invención de la verdad. Se aprende que si P, entonces Q, cualquier cosa que de ahí derive, gozará necesariamente la maldición de la verdad. Si el perro, entonces el gato. Dado el perro, conclusión, irremediablemente tendremos el gato.
Qué fácil pudo haberla tenido Dios al crear el mundo. 1.1.2. Dios, la tautología de los árboles. Creo que el poema que es más contundente que lo que podría yo explicar. Y bueno, qué bonita esta coincidencia poética, ¿no? De que me preguntes por Wittgenstein y justamente es uno de los últimos poemas que he escrito, inspirado pues en esta gran obra de este grandioso filósofo que me reta mucho y que por supuesto me impulsa también a escribir bastante. Entonces, gracias Nilson por la pregunta. Muchas gracias, Nilson, y gracias a ti, Carlos, por esa respuesta. Vamos a avanzar ahora con una pregunta que nos hace Julián. Julián, también lo invito a que coloque entonces su micrófono y su cámara si nos quiere hacer la pregunta. Allí pues, ¿nos escuchas, Julián? Ya, gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, quiero agradecerles a todos por este recital tan bello y que ha movido tantas fibras. Y de tantas fibras que ha movido me surgió una pregunta cuando Carlos hablaba de la metafísica en la Javeriana. Siento que la poesía y muchas de los poemas que han leído mueven fibras que nos traen a recuerdos comunes, ¿no? Y he pensado que más común como colombianos que la violencia en nuestro país. Y entonces la pregunta va hacia eso. Entonces, ¿cómo influye o ha influido la violencia en Colombia en la poesía de ustedes o de los poetas colombianos? Y si hay alguna apuesta como cosmopolita, emancipatoria y hasta política en su poesía. Pues es que a veces pienso que la situación en Colombia puede generar alguna poética desesperación. Gracias. Muchas gracias, Julián, por esa pregunta. ¿Alguno le gustaría responder? ¿Alguno se lanza a responder esa pregunta de Julián? ¿Estuvo difícil? No sé si Andrea o no sé si Juan Pablo, que lo voy sintiendo, quieren contestarla. Bueno, yo pienso que es una pregunta muy difícil, pero muy pertinente, ¿no? Entre otras cosas porque es una pregunta no solamente para la poesía colombiana, sino para el arte en Colombia en general. La pregunta por la representación de la realidad de nuestra violencia. Mira que hay incluso una literatura dentro de la historia de la literatura colombiana que llamamos literatura de la violencia, ¿no? Como si hubiera una literatura que pudiera no serlo de alguna manera. Y eso es como refiriéndose no solamente a cierto periodo, sino a cierta forma de la representación de la violencia en nuestro país, ¿no? Yo pienso que es un tema, como decía antes, muy extenso, muy difícil de abordar. Sin embargo, una de las cosas que como país hemos entendido en nuestras diferentes expresiones artísticas es que la violencia tiene que ver con lo irrepresentable más que con lo que se puede representar, ¿no? Sí, la materia y la sensación y el producto de un conflicto de tantas caras como el nuestro pudiera ser puesto en palabras, quizás sería más fácil salir de él. Y en ese sentido, tanto la poesía como las artes en general asisten ese trabajo de lidiar con esa realidad y con el dolor a través del modo en que pueden representar el silencio y que pueden representar la imposibilidad de representar, ¿no? Que es una de las cosas que la poesía incluye. La poesía se escribe también con lo que no se, con lo que no se dice efectivamente, sobre todo con lo que no se dice efectivamente, porque la poesía es un género que capitaliza el saber del otro siempre, ¿no?
Entonces, en ese sentido, una de las cosas que a mí me parece que ha aportado la poesía colombiana a este debate es no contribuir a la normalización de la violencia a partir de la sobreexposición de eventos, porque ya sabes que cuando se sobreexpone un asunto se pierde como un poco el efecto, ¿no? Eh, sino justamente mantener el relato de la violencia en sus dimensiones reales, que son las dimensiones individuales. Para la poesía todo relato es individual. La poesía no habla de cifras y de totalidades, no quiere totalizar, no quiere dar la última palabra, sino llamar la atención sobre lo particular, y en ese sentido contribuye a que esa historia se perciba como fragmentada y aún no totalmente contada. Y esa es eh, bueno, no sé, creo que eso es una de las cosas que, que la poesía como género puede aportar a este debate. Espero que en algo satisfaga la respuesta. Muchas gracias, Andrea. Sin duda es una pregunta muy complicada que está por responderse. Julián dice que muchísimas gracias por esa respuesta. Y bueno, me gustaría cerrar con una última pregunta que quiere hacer Jorge Francisco Mestre. Jorge, ¿quieres colocar la cámara y activar el micrófono? Listo, ahí. Ya. ¿Aló ya? Sí, te escuchamos. Bueno, primero hola a todos, qué bien clasificar para la última pregunta. Y pues decirles que estuvo re bello, que de verdad sí, muchas gracias por eso. Yo tengo una pregunta para Andrea, hola Andrea, que qué placer volverla a ver en otro recital de poesía. Tuve la oportunidad de conocer el poemario el que estuvo leyendo, y que ella no le hizo propaganda, pero es un muy bonito libro. Y ahí hay dos poemas que me gustaron un montón y por los que me gustaría preguntar. Primero, me gustaría preguntar, ¿está dedicada a tu hijo? ¿Entendí bien eso? Sí. Ah, claro, es que Sí. eso cambia un montón y de ahí surge un poco la pregunta, porque hay un poema que también me parecería muy lindo si lo pudieras leer, que me parece hermoso, que se llama Pastor del Sol, Sí, ok. que es, sí, o sea, claro, se siente dirigido a un hijo, pero de alguna manera es muy bello porque, pues, uno sin saber que el poema está dedicado al hijo perfectamente también podría haber hay como una relación que queda un poco ambigua y que podría también extenderse metafóricamente un poco hacia lo que es escribir, siento yo, como esta idea como de siempre estar detrás de algo que al salir de uno deja de ser o de estar con uno y hace parte como de todo este acervo de lo perdido, y que al mismo tiempo eso tiene algo como de obsesión, que también está en otro poema que si quisiera leer, yo el más feliz del mundo de poder oírlo también, que es Key West. Ah, ese casi nunca lo leo. Sí, porque, bueno, gracias por tu pregunta, por tu lectura. Me gusta mucho también volver a verte. Qué bueno que estés aquí. Yo no sé si debería leer los dos o uno solo, Andrea, y tal vez referir el otro. Creo que tenemos Para el tiempito. Si quieres cerrar con eso estaría perfecto, más que perfecto. Y agradezco. Bueno, me gustó mucho esa lectura de Pastor del Sol. Sí está dedicado a mi hijo y era, les cuento la anécdota, era cuando venían en el hospital y decían, ¿cómo se llama el niño? ¿Cómo le van a poner? Y nosotros, uy, no, ni idea, espere, vuelvan 10 minutos. No teníamos ni idea porque era una cosa tan impresionante la carga del nombre, ¿no? Y entonces, bueno, al rato nos tuvimos que decidir, pero eso me hizo pensar en además ciertas cosas que tienen que ver con la masculinidad, con las cargas sociales que tienen que ver con llevar un nombre y que es un nombre eh, que, que traiga cierta idea, etcétera. Entonces, por eso, este poema Pastor del Sol.
la blanda superficie de la mano, el liso mentón, la tersa, imberbe manera. Contemplo, hijo, la tribu de tus dones, los que habrás de perder. Me aferro a tu brevísima estancia sin nombre entre los hombres, sin la sombra de otro y sus urgencias, sin nombre para blandir y ser llamado a caminar entre sonámbulas legiones y a la hora del fracaso entre vértebras bramar, sin nombre para tener pasado o decir pan y carecerlo. Contemplo, hijo, y un rebaño de palabras se avecina. Son carne separada de mi carne que empieza a hablar de ti, cuando de pronto me miras con distancia, ya ahorcajadas en la bestia que es el mundo. Y el otro poema que me dice Francisco, que se llama Key West, tiene un tono un poquito diferente en el libro y tiene que ver con una visita a la casa de Hemingway, y ahí sí a una casa que Hemingway tenía en la Florida, y ahí sí simplemente escribiendo, ahora que hablaba Alejandra de la ansiedad y todas estas obsesiones que tenemos los escritores y los artistas en general, y claro, ahí uno en la casa de Hemingway se da cuenta de todas las obsesiones que tenía Hemingway, que se pesaba todas las mañanas y un montón de cosas locas que hacía, pero uno se muere de la envidia de cómo él volvía esas obsesiones, películas y bestsellers. Entonces, una de sus obsesiones eran los gatos, tener gatos que tenían 6 dedos. Entonces dice, polidácticos. Poco me importa que Hemingway tuviera excesivos muebles de madera y sables y cuernos de buey y vehemente jade y fotos de rubias y habitaciones aireadas que cruza un rayo de luz mansa. Lo que me inspira negra, pura y corrosiva envidia es el calibre y la extensión de sus manías. Pesarse todas las mañanas a la misma hora, perseguir al animal que al alba pide ser cazado, el deseo entre las mesas, alisar, para dar caza a una legión de gatos polidácticos y escribir ramadas de papeles medio rotos que harían millonario a un tal Mr. Putman. Porque lo que yo quiero es lo mismo que él y Gustav y Charles y Anita y sus 60 gatos, acostarme tarde pero salir de pesca temprano y sin resaca. Todo el mundo sabe que no hay tesoro más grande que una obsesión. Rayo de luz mansa, obsesión, afilada y pura, la escritura, gato polidáctico. Muchísimas gracias, Andrea, y gracias a Jorge. Muchas gracias por hacer esa pregunta que nos permitió cerrar con estos 2 poemas de Andrea. Les agradezco a todos por haber estado hoy y me gustaría que si quieren nuestros poetas hacer digamos, una despedida ya para cerrar antes de dar las últimas palabras, les invito a prender sus micrófonos. Bueno. No, pues, dale. No, Bueno, iba simplemente a decir que muchísimas gracias a ti, Andrea, por la invitación, a Juan Camilo y a todos los chicos de la revista 2020 que siempre me han invitado a cosas muy bonitas y me tienen muy en cuenta. Y bueno, a Andrea, a Juan Pablo y a ti, María Alejandra, por la compañía. Un honor y todo un privilegio poder estar aquí al lado de ustedes. Y a los que nos están viendo también, muchísimas gracias por conectarse y por permitirnos compartir la palabra que es quizá lo más esencial, ¿no? La voz en estos momentos en que no podemos encontrarnos físicamente. Y ya, era eso. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir que realmente esto es para mí un aprendizaje, como que yo apenas escribo muy pues no de vez en cuando, pero estudio otra cosa y bueno, el caso es que pues sí, es un honor estar acá como con todos ustedes y como haber compartido esto y darme esta oportunidad, que es una experiencia nueva para mí y de verdad lo agradezco, como Andrea, Juan Pablo y Carlos, muchas gracias. Y los demás que están escuchando, gracias.
Gracias, Alejandra. Estoy segura de que fue muy enriquecedora, como lo fue para todos nosotros y a quienes están escuchando esta experiencia. Juan Pablo o Andrea. No, gracias por estar aquí, gracias a mis compañeros por su lectura, gracias Andrea a ti, gracias a la biblioteca y sobre todo a las personas que nos escucharon. Y siempre bienvenida, Andrea, como todos también. Esta es la biblioteca, ahora virtualmente, pero ojalá pronto también en presencia. Es su casa, por supuesto. Juan Pablo. Vale, me sumo a las palabras de gratitud contigo, Andrea, por organizar y ayudarnos a que esto se haya desarrollado de una manera muy favorable. A Carlos, María y a la maestra Andrea Cote, les agradezco, me honra estar al lado de ustedes leyendo y vale, que se repita la oportunidad y que la siguiente vez podamos terminar de leer y celebrar con un abrazo. Gracias por la oportunidad. Que así sea, Juan Pablo, y me sumo a ese agradecimiento porque este evento, digamos que podría tener todas sus complicaciones, ha salido muy bien y eso se lo agradecemos a todos los que han estado aquí, por supuesto. Entonces esperamos que este evento haya sido de su gusto y agradecemos especialmente a nuestros invitados por su participación. Les recordamos que podrán acceder a las obras de Andrea Cote comprándolas en línea o por medio de la tienda Javeriana. En la nota de nuestro evento, www.javeriana.edu.co/biblos/autores-en-javeriana, podrán seleccionar la obra de su interés e ir directamente al sitio web correspondiente para su compra. Esto lo encuentran en una entrada de nuestra página web de la universidad. Para la compra con la tienda Javeriana, pueden escribir a sugerencias, _javeriana.edu.co, y también podrán solicitarlas muy pronto para préstamo a domicilio en la Biblioteca General. Si desean conseguir los números de la revista 2020 en los que se encuentran publicados Carlos Palacio y Alejandra Mora, les invitamos a seguir a la revista en sus redes sociales y enviar un mensaje con la solicitud. Les encuentran como @revista2020. Para conocer más sobre la editorial independiente Senda Relámpago, en la que Juan Pablo es uno de los cofundadores, les recomendamos seguirles en Facebook e Instagram como @Senda Relámpago Editorial. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde hallarán constantemente información sobre nuestra programación en el marco del plan de lectura javeriano que hay para leer. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Bibliotecas POJ. Agradecemos una vez más por su asistencia a nuestra segunda charla del recital, nuestro segundo recital, esta vez virtual, y les deseamos una feliz noche. Muchísimas gracias.